Bienvenidos a un nuevo video en el cual se explicará lo que es la reseña crítica de un producto cultural y los tipos de argumentos que podemos utilizar dentro de ella. Una reseña crítica es un texto que presenta la valoración de un producto a partir de un conjunto de argumentos. La reseña crítica, como el ensayo argumentativo o el discurso político, está formada por una cadena argumentativa en la que se presenta una tesis y los argumentos que la sustentan deben ser comprobados y verificados, aunque también se usan para refutar una posición o una opinión. Se pueden utilizar diversos tipos de argumentos en una reseña crítica. Entonces, una reseña presenta la pequeña descripción de una obra, de un producto o servicio, en la cual permite que el autor de esa reseña dé su valoración, sea positiva o negativa, si recomienda o no comprar ese producto o servicio. Entonces, para sustentar esa opinión, esa postura, se necesita utilizar buenos argumentos. Dentro de los argumentos encontramos lo que es el argumento de definición, el argumento de causa-efecto, el argumento de evaluación, el argumento de conceder y refutar, el argumento de ejemplificación y el argumento de autoridad. Estos tipos de argumentos no solo pueden ser utilizados en las reseñas, también tiene que ser utilizado en los diferentes ensayos y también al momento de que usted dé un punto de vista o de su opinión acerca de algo, usted tiene que sustentar esa opinión con buenos argumentos. El argumento de definición, como su nombre lo dice. La definición provee las características de un aspecto del tema. Se usa para demostrar un conocimiento que sirve como sustento para la tesis. Por ejemplo, Wilson en el 2007 define al cine como una poderosa herramienta cultural que permite conocer algunos elementos de la condición humana a través de la imagen y el sonido. Ya, entonces tenemos la definición de lo que es el cine según este autor, ¿ya? A eso se refiere con un argumento de definición. Colocar la definición de lo que estoy hablando. Argumento de causa-efecto. Examina los aspectos que dan como resultado un hecho. Busca explicar las causas, aunque también podría enfocarse en los resultados o efectos producidos de una situación. Por ejemplo, la imagen digital de reciente aparición ha propiciado un gran cambio en el campo audiovisual que afecta de forma muy directa al conocimiento y permite entregar en regiones de privacidad que antes eran inaccesibles. ¿Ya? Tenemos causa y efecto. Argumento de la evaluación. Son opiniones que plantean juicios de valor en relación con el asunto que se está examinando. Para formular este tipo de juicio se requiere suficiente conocimiento sobre el tema. Un ejemplo claro de argumento de evaluación es uno de los aciertos en la película, son las interpretaciones y la relación en la pantalla entre Arias y Aguirre. Barragán plasma los silencios como una narrativa para mostrar un mundo interior lleno de vida y que trasciende a la relación de padre e hija entre sus dos protagonistas. ¿Ya? Entonces ya estoy planteando un juicio, ¿sí? Un juicio, una relación que existe entre varios elementos. En este caso, pues padre e hija. Tenemos el argumento de conceder y refutar. Conceder corresponde a reconocer los aspectos válidos de los argumentos opuestos. Refutar implica impugnar o contradecir los argumentos de la otra parte, de la otra persona. Por ejemplo, coincido con Rodríguez, 2016, cuando afirma que el cine es un elemento muy importante para la difusión actual de la cultura. Sin embargo, aquí voy a contradecir. Sin embargo,
Debo señalar que no es posible sacar provecho de él sin una buena educación cinematográfica de la que carece un buen porcentaje de la población. Entonces, primero acepté lo que estaba diciendo la otra persona y después contradecí esa postura con un argumento obviamente sustentable, lógico. El argumento de ejemplificación. La presentación de ejemplos contribuye a sustentar una tesis o argumento, ¿sí? Para que sustente su punto de vista, es recomendable que dé ejemplos de que es veraz o es válida su postura. Por ejemplo, cada vez es más evidente la importancia del español en el mundo. Por ejemplo, se han establecido centros de enseñanza de español, en los que estudian al menos 21 millones de personas en el mundo, según el Colegio de España. Lo hacen por el interés de acceder a la riqueza cultural y a la producción literaria de los grandes escritores en esta lengua. Aquí da un gran ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo sobre este tema. Argumento de autoridad. Toma en consideración la opinión de alguien reconocido como autoridad en el tema para sustentar su tesis. Aquí nos basamos mucho en lo que son las investigaciones de otros autores y hacemos énfasis a ese personaje para sustentar nuestra tesis. Por ejemplo, es su primer largometraje y solo este año se hizo con el premio del público y del jurado en los festivales de Tubinga y Colonia, en Alemania. Y ha sido recibida con una buena crítica por los especialistas del diario de Hollywood. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, Reporter nos dice al último, ¿no es cierto? Entonces, este personaje es quien realizó esta investigación y nos estamos sustentando en esa investigación. Aquí en el argumento de autoridad es muy recomendable utilizarlo porque nosotros sacamos información de los blogs, de artículos, de ensayos, de libros, y es necesario colocar el nombre del autor, de quién está brindándonos esa información. Tenemos también el argumento de analogía. El argumento de analogía nos permite comparar dos elementos, ¿sí? Para sacar nuestra propia conclusión. Por ejemplo, muchos adolescentes, al igual que la protagonista de la película, experimentan una inmensa presión por parte de sus compañeros de aula. Se sienten como un mono en jaula de leones. Estamos comparando dos elementos, los adolescentes con la protagonista de esa película, ¿ya? Y estamos sacando una conclusión, es decir, ¿cuáles son esas semejanzas? ¿Por qué estoy comparando? Porque tienen similitudes. Entonces, esa similitud es la que tengo que encontrar. Argumento de generalización. Se analizan varios casos semejantes para obtener una generalización que puede aplicarse como una tesis común en otras situaciones similares. Parto de varias premisas pequeñas de algo individual, particular, para después generalizar. Por ejemplo, las buenas películas que hablan con claridad y sentimiento de temas delicados como la falta de comunicación familiar o la exclusión son bien recibidas por el público. Alba trata de la difícil convivencia entre un padre y su hija adolescente, así como el deseo de aceptación en un nuevo espacio, por lo que despierta el interés y la simpatía del público. Entonces, esta difícil relación entre padre e hijo, pues un ejemplo, ¿no? Algo particular que podemos generalizar como falta de comunicación familiar. Vamos a realizar la siguiente actividad. Reconoce los tipos de argumentos que se han empleado para comentar la película Alba, ¿ya? La película muestra la vida complicada de muchos adolescentes, lo que se asemeja a la realidad. La misma directora recuerda que en su infancia era muy unida a su padre y que durante su adolescencia hubo una ruptura. Aquí estamos utilizando el argumento de analogía o comparación, ya que estamos comparando pues eh, a la vida de los adolescentes de esa película con la vida de la directora.
Si tuviera que resumir el largometraje de Alba, de la directora ecuatoriana Ana Cristina Barragán, diría esto: una película de pocas palabras, diálogos breves, pero repleta de mensajes que abordan los tópicos más desgarradores de la sociedad: la soledad y la incomunicación, nos dice. Entonces, es un tipo de argumento de definición. Siguiente. No vi escenas exageradas y sí un adecuado uso del lenguaje, especialmente en la que muestra la difícil pubertad. La fuerza del silencio, me parece, es uno de los principales logros de esta película ecuatoriana. Tenemos que utilizan el argumento de evaluación. ¿Ya? Vamos, siguiente. Vamos a realizar las siguientes actividades. Ya. Vamos a llenar los espacios vacíos para darle sentido al objeto, al concepto que es el argumento de hechos y de datos. Y también tenemos posteriormente los argumentos deductivos. Entonces, empecemos con el argumento de hechos y de datos. Es un tipo de argumento basado en pruebas verificables. En este caso, la investigación es verdadera porque está sustentada en ideas o datos que pueden ser probados. Esa es la definición también del argumento de hechos y de datos. Es un tipo de argumento basado en pruebas verificables. En este caso, la investigación es verdadera porque está sustentada en ideas, datos, hechos, como su nombre mismo lo dice, que pueden ser comprobados. ¿Ya? Cuando surge un hecho, ya ese hecho sucedió y no se va a poder cambiar. ¿Ya? Siguiente, argumentos deductivos. Extraen una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Los argumentos deductivos poseen una base lógica. Muy bien. Entonces, los argumentos deductivos extraen una conclusión a partir de las premisas, ¿ya? Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Los argumentos deductivos poseen base lógica, ¿ya? En sí, todos los argumentos deben ser coherentes, deben ser lógicos. Vamos a realizar la siguiente actividad. Llene los espacios vacíos para dar un sentido al concepto. Ten en cuenta las opciones de los tipos de argumentos, ¿ya? Con la discriminación sexual ocurre lo mismo que con la discriminación racial. En ambos casos estamos atacando a la persona. Entonces, estamos comparando dos casos, la discriminación sexual con la racial. Entonces, es un argumento de comparación. Según la gimnasta y nutricionista Solange, beber medio de vaso de agua tibia con el jugo de un limón en ayunas ayuda a quemar grasas de forma natural, nos dice. Entonces, decimos que es argumento de autoridad, según la gimnasta Solange. Sigamos. El Instituto de la Mujer. La mayoría de las mujeres que sufren agresión no lo denuncian, hecho que pone en evidencia el terror que sienten. Entonces, es un hecho, argumento de hechos. En el caso de la violencia escolar, quienes la sufren son los niños en las aulas. Pongamos un ejemplo ocurrido en Cochamé.
donde un alumno del Instituto San Juan puso una denuncia por continuas agresiones. Es un argumento de ejemplificación, coloca un ejemplo sobre este tema. Tuvimos un accidente vehicular debido a que mi amigo condujo en estado etílico. Es un argumento de causa-efecto, ¿sí? Condujo en estado etílico, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues tener un accidente. Realicemos la siguiente actividad. Vamos a identificar cuál es el argumento de ejemplificación, de autoridad, de analogía y causa-efecto. La mayoría de los países desarrollados aprovechan sus residuos, como Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años y Japón fabrica objetos de plásticos a partir del plástico ya usado. Entonces, es argumento de ejemplificación. ¿Por qué? Porque coloca varios países como ejemplo sobre este tema. Argumento de autoridad. Vamos a ver cuál es. Según datos aportados por el Banco Mundial, la economía global se contrajo un 7% en el 2020 debido a la disminución del Producto Interno Bruto de más de 150 países. ¿Ya? Esto es un argumento de autoridad. Según datos aportados por el Banco Mundial, según el Banco Mundial nos está diciendo esta información, es de autoridad. Mi abuela era muy buena en matemáticas. Mi madre es muy buena en matemáticas. Seguramente por eso yo también soy buena en matemáticas. Entonces, esto es un argumento de analogía. Estoy comparando, ¿ya? Entre mi abuelita y mi madre. Y siguiente, Pedro insultó al profesor, debe ser castigado. Causa, efecto. Ya, muy bien. Recuerde que los argumentos son los hechos, pruebas o datos verificados, comprobados que van a respaldar su tesis, su punto de vista. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.